Padre Celestial, de nuevo estamos en tu presencia, en este momento rogando para que a través de tu Espíritu nos hables. Tu palabra es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta el alma, hasta partir las coyunturas y los tuétanos, Señor. Tu palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y confiamos en que todo esto es tu palabra. Tu palabra puede actuar en nosotros con poder para que nosotros crezcamos en santidad. Y te pedimos que hoy hagas eso a través de tu Espíritu y tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiarla y te pedimos que nos ilumines para una correcta comprensión de ella. Oramos y te pedimos que tomes el control de este tiempo y que seas tú hablando a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Juan, capítulo 2, vamos a estar estudiando desde el versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 15. Entonces, es una porción extensa el día de hoy. Ya vamos a justificar por qué es así extensa. Si bien es cierto, esta porción la podríamos dividir muchísimo más en una secuencia de predicaciones. Podríamos hacerlo, es cierto. Pero al mismo tiempo, cortaríamos el hilo de pensamiento lógico que se viene hablando, ¿verdad? Y creemos que en esta enseñanza, aunque pudimos haberla hecho más dividida, queremos mantener el hilo de pensamiento hasta el final, ¿verdad? Y ver toda la cronología del pensamiento lógico que se está desarrollando en este momento en particular. El título del sermón del día de hoy es El Rey Pide. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos ido tal vez a alguna actividad o alguna fiesta o algo por el estilo donde este juego, algo infantil, ¿verdad? Se ha jugado. El Rey Pide. Y una persona encargada en posición de rey menciona muchísimas cosas. El rey pide una gasilla y las personas andan buscando una gasilla a ver quién le puede llevar al rey lo que el rey está pidiendo. Ahora bien, ¿por qué el rey pide? Bueno, yo creo que este texto en su unidad completa tiene un punto precisamente importante. Y el punto es el reino de Dios. Cuando usted lee capítulo 3, versículo 3, las palabras de Jesús a Nicodemo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El centro de esta porción es el reino de Dios. Y básicamente nosotros desde ese centro podemos dividir este texto, esta porción de texto en dos. Y podríamos decir que primeramente lo que se dice acá es aquello que no es suficiente para entrar al reino. Y luego, el segundo punto, lo que pide el rey para entrar al reino. ¿Sí? Si ponemos como el centro el reino de Dios, hay algo que no es suficiente para entrar al reino de Dios. Y Jesús lo aclara. Pero al mismo tiempo hay algo que Jesús como rey pide para entrar al reino de Dios. Y Jesús lo explica. Y básicamente esa es la forma en la que nosotros podemos hacer un bosquejo de esta porción de texto. Vuelvo y aclaro, podríamos detenernos en algunas otras enseñanzas más profundas incluso. Podríamos hablar de la doctrina de la regeneración a la luz de los primeros versículos del capítulo 3. Es una doctrina sumamente profunda y que nutre el conocimiento teológico. Podríamos hablar de la forma en la que el Señor Jesús tiene una sabiduría sumamente increíble para conocer los corazones de las personas, que se cita capítulo 2 del versículo 23 al 25. Y podríamos hablar de ese tema. Hay muchos temas profundos en esta sección, pero hoy lo que nos vamos a concentrar es en el punto principal, ¿sí? Y eventualmente podemos explicar algunos de estos detalles, pero nos vamos a enfocar en el punto principal. El rey pide, y vamos a empezar entonces hablando de aquello que no es suficiente para entrar al reino. Lo que no es suficiente para entrar al reino. ¿En qué contexto estamos? Jesús viene haciendo señales, y esto lo hemos hablado ya muy claramente, ¿verdad? El Evangelio de Juan, como libro completo, como unidad del libro, tiene un propósito, y este propósito es enseñarnos que Jesús es el Cristo. Juan capítulo 20, ya lo hemos leído constantemente. Jesús es el Cristo. ¿Qué evidencias da Jesús de ser el Cristo? Bueno, primeramente hay testigos. Hay personas que dan testimonio de Jesús. El que ha aparecido acá en primera instancia fue Juan el Bautista, dando testimonio de que Jesús es el Cristo. Eventualmente los discípulos lo observaron y dan testimonio y creen en Él. Él es el Cristo. Pero Jesús mismo se expone como el Cristo, mostrando señales, como les llama el Evangelio de Juan. Señales.
Estas señales son acciones sobrenaturales que Jesús realiza que tienen un vínculo con su oficio mesiánico. Es decir, lo asocian con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Su primer señal o milagro fue convertir el agua en vino. Cuando las personas son testigos de esta señal, tiene que haber una conclusión racional. Es decir, en el Antiguo Testamento se nos había hablado que Él venía a dar una gran cena, un gran banquete con vino. Es el Mesías. Eventualmente también, aunque no es una señal como tal, pero dijimos la semana pasada que es una casi señal, Él hizo una purificación en el templo. Él actuó con el celo de Dios por la casa de Dios. Y las personas tuvieron que haber visto eso y tuvieron que haber dicho, Él es el Mesías. Él está actuando con celo por su casa. Él llama la casa de mi Padre, asociándose con la figura del Padre. Él está dando señales de ser el Mesías. Ahora, en medio de todo el desarrollo de las señales que el Evangelio de Juan registra y las que no, porque seamos claros, Jesús hizo muchas señales que no están en el Evangelio. También lo podemos leer al final del Evangelio donde dice que no entrarían los libros en el mundo que puedan abarcar todas las cosas que el Señor hizo. Hay muchas otras señales que el Señor realizó, pero ¿qué genera esto? Gente se acerca y dice, wow, miren las señales que Él hace. Sin embargo, estas personas se acercan a Él, pero no con un corazón completamente convencido de quién es Jesús. Y es precisamente lo que el versículo 23 dice. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, este contexto implica mucha gente, ¿verdad? Dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Y podríamos detenernos ahí y decir, cumplió con su propósito. Las señales fueron suficientes para demostrar que Jesús es el Cristo y la gente cree en Él. Sin embargo, Jesús ve más allá. Y el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Siguieron, hermanos, el orden lógico de esta lectura? Las personas ven señales asombrosas en Jesús y dicen, wow, Él es poderoso, Él tiene que ser enviado de Dios. Pero Jesús ve más allá, Jesús ve más profundo en esas personas y Él dice, yo no creo en ellos. De hecho, así está en la estructura griega de este texto. Es un juego de palabras donde dice, muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no creía en muchos. ¿Me voy a entender? Ellos creían en Él, pero Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? Porque Jesús vio más profundo. Jesús vio más profundo. Ahora, alguien diría, ¿y qué tiene que ver esta sección con el capítulo 3? Es como un preludio al capítulo 3. Porque inmediatamente después, dice capítulo 3, versículo 1, había un hombre. Vean lo interesante de cómo esto se conecta con el versículo 25. El versículo 25 dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre. ¿Me siguen, hermanos? De hecho, en griego ahí debería haber una conjunción antes de la había, y debería ser como, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea, la porción del 23 al 25 es un preludio de lo que Nicodemo viene a representar. Una persona que se acercó a Jesús con curiosidad por la multitud de las señales que Jesús expuso, pero Jesús no creía en Él. No estaba dando suficientes evidencias de que Él había depositado su fe en el Señor Jesucristo. Simple y sencillamente venía con admiración de las grandes cosas que se decían de Jesús y que Él fue testigo. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Lo que no es suficiente para entrar al reino, entonces, en primera instancia sería, mis hermanos, una fe superficial. Una fe superficial. Eso no es suficiente para entrar al reino de Dios. Si nos devolvemos a Juan capítulo 1, devuélvase un momento conmigo. Juan capítulo 1. Parece que nos está hablando de dos tipos de personas. Versículo 11. Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A la luz de ese texto, parece ser que estamos hablando de dos tipos de personas. Los que le rechazan radicalmente y los que creen radicalmente en Él. Amén. Pero yo creo que puede haber un tercer grupo de personas. Aquellos que dicen creer en Él, pero no lo hacen genuinamente. Y mis hermanos, yo creo que es bastante pertinente este mensaje para una población como la que estamos aquí. ¿Sí? Porque muchos, bueno, todos, no estaríamos aquí si no decimos creer en Jesús. Vinimos a un culto, vinimos a una reunión de la iglesia. No nos importa un partido. Venimos a sentarnos, a cantar. Viene el fin de semana, sábado, domingo, servimos al Señor en ministerios. Leemos nuestra Biblia en nuestra casa. Oramos a Dios. La pregunta es, ¿todo eso que hacemos es suficiente para entrar al reino? ¿O está siendo algún tipo de fe superficial? Henry, pero no. ¿Cómo usted va a decir eso de mí? Bueno, veamos lo que la Biblia dice de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hermanos, no estamos hablando de cualquier persona. Nicodemo era un fariseo. Ya solo el hecho de ser fariseo representa que él tiene un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Entre los 5 y los 10 años él ya tenía que saberse prácticamente de memoria todo el Talmud. Nosotros a veces con orgullo, cuando terminamos de decir el texto de memoria en los cultos, oh sí, yo soy demasiado bueno. Esas personas judías se sabían porciones extensas de la Escritura desde su niñez. Eran entrenados para memorizar porciones extensas del Antiguo Testamento. Esa persona sabía mucho de la ley. Y no solamente era un fariseo, sino que dice, era un principal entre los judíos. Esta frase denota que él pertenecía a un grupo llamado el Sanedrín. Y el Sanedrín eran 71 hombres conformados por el sumo sacerdote, ancianos, escribas y fariseos, que representaban prácticamente la corte religiosa de esa época. Eran las personas más preparadas. Los que se ponían allí, esos 71 hombres, eran las personas más preparadas en términos bíblicos. Sabían mucho del Antiguo Testamento. Se lo sabían de memoria. Eran buscados, eran perseguidos por las multitudes para que ellos compartieran de su sabiduría. Y no solamente eso, sino que tenían un estilo de vida muy riguroso en cuanto a la piedad. Y tenían muchos hábitos y muchas prácticas que los distanciaban del resto de las personas como gente santa. ¿No se mezclaban con pecadores? A Jesús lo acusaron en algún momento por eso. Todos los rituales de purificación los hacían al pie de la letra. Eran ofrendantes activos en sus iglesias, bueno, en su templo. Y yo agarro eso y lo equiparo con el contexto de hoy y digo, ¿cuántas personas pueden verse así? Como gente que ofrenda, como gente que ora, como gente que sirve, como gente que sabe. Y esa gente dice algo y afirman, creemos en Jesús. Lo dicen, versículo 23 del capítulo 2, ya lo leímos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Ese es el requisito, creer. Ellos dicen creer, pero no creen como deben. Y Jesús no cree en ellos. Y aquí hay un hombre, Nicodemo, que es principal. Y no importa todo eso, él no está creyendo genuinamente en el Señor Jesucristo. Él no está creyendo genuinamente. ¿Qué no es suficiente para entrar al reino? Fe superficial. Tampoco es suficiente para entrar al reino confianza religiosa. Todo lo que yo hago, todo lo que yo soy es suficiente. Yo soy una persona del reino. Ese era el pensamiento de Nicodemo. Vean lo siguiente, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, les pregunto, mis hermanos, ¿Nicodemo se acerca con una pregunta? No, Nicodemo se acerca con una afirmación. ¿Y Jesús qué hace? Le da una respuesta. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche
y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Comparen este versículo con las porciones que ya leímos, capítulo 2 del 23 al 25. Nadie puede hacer las señales que tú haces, sabemos que vienes de Dios. O sea, Nicodemo está creyendo en Jesús por las señales que Jesús hace, pero no es suficiente. No es suficiente. Ahora, en el versículo 2, ¿cuál es la pregunta de Nicodemo? Ninguna. Él está haciendo una afirmación. Sabemos que usted viene de Dios, nadie hace las señales que usted hace. Eso es una afirmación. Jesús, ¿qué le responde? Bueno, valga la redundancia, Jesús le da una respuesta como si él hubiese venido preguntando algo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Frontal, inmediato. Cuando estaba estudiando este texto, estaba leyendo el comentario de una persona que decía: el corazón del problema era el problema del corazón. Esto es lo que está pasando en este momento. El corazón del problema es el problema del corazón de Nicodemo. El corazón de Nicodemo tiene un problema. Tiene una fe superficial y tiene confianza religiosa, a tal punto que se acerca a Jesús diciendo: hablemos como iguales. Usted es un rabí, yo soy un principal de los fariseos, y yo le digo: wow, felicidades, lo que tú haces es demasiado asombroso, Dios debe estar contigo. Jesús no quiere que Nicodemo lo vea como un igual, Jesús quiere que Nicodemo lo vea como rey. Como rey. Y por eso le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No es suficiente una fe superficial, no es suficiente una confianza religiosa. ¿Qué pide el rey? Que ese sería nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que el rey pide para entrar al reino? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, es necesario que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando con un principal de los fariseos. Y cabe resaltar algunos detalles que tal vez obvié anteriormente. Él vino de noche. Hay muchas especulaciones al respecto con esta frase. Algunos dicen que la noche tiene una connotación espiritual. No sé si recuerdan en el momento en el que Judas entregó al Señor Jesús, y cuando dice: lo que vayas a hacer, hazlo pronto, y dice: y Judas se fue, y era de noche. Entonces algunos interpretan esto es una referencia inmediata a la condición espiritual del corazón de Judas, y puede ser el mismo caso con Nicodemo. La noche de su corazón era más oscura que la noche literal, ¿verdad? Puede ser, aunque suena más como una alegoría, ¿verdad?, del texto, pero pudiera ser que el corazón está en una noche. Algunos dicen, y eso es otra posición, que los teólogos de la época estudiaban de noche. Entonces, el hecho de que Nicodemo se acercara a Jesús era porque esas personas estaban tan ocupadas en el día que en la noche hacían los ejercicios de estudio teológico. Puede ser, también, quizá. Pero sin embargo, yo creo que suena más lógico con el hilo narrativo decir que Nicodemo se estaba escondiendo de alguna u otra forma. Él tenía miedo de lo que pensaba la gente alrededor. Vamos a ver, creer radicalmente en Jesús implica decirlo públicamente. Aquí viene un versículo que el apóstol Pablo cita y que muchos de nosotros citamos con frecuencia, y también en este púlpito ya lo hemos explicado en otras ocasiones. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algunas personas agarran ese texto y lo transforman en algo místico, ¿verdad? Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, a ver, repita estas palabras conmigo: Jesús, eres el Señor de mi vida. Jesús, eres el Señor. Ya, listo, usted es salvo, porque confesó con su boca que Jesús es el Señor. ¿Dice eso, Romanos? No. Romanos más bien dice el fruto que viene de una persona que es un hijo de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo, su boca va a estar llena de la confesión pública de que Jesús es el Cristo. Una persona que ha nacido de nuevo, su boca va a estar llena de decir Jesús es el Cristo, y esas personas serán salvas. Va a venir el momento en el que van a ser completamente glorificadas y van a estar en la presencia del Señor.
Ese es el fruto dentro del corazón. De hecho, y la evidencia es, en el libro de Hechos, ¿a quiénes perseguía Saulo? A los que confesaban a Jesús. Saulo no andaba persiguiendo a los que estaban haciendo una repetición ahí de una oración. No, Saulo andaba persiguiendo a los que públicamente exponían que eran cristianos. ¿Me siguen, hermanos? En este caso en particular, nosotros podemos decir que Nicodemo no está confesando que Jesús es el Señor, sino que más bien se está ocultando. Llega de noche, donde nadie lo vea. Y ahora sí, de noche, voy a comunicar mi fe superficial y mi confianza religiosa, pero Jesús dice, eso no es suficiente. Lo que pide el rey es que necesitas nacer de nuevo. Versículo 4, viene una pregunta de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué tenía en mente Nicodemo? Un nacimiento terrenal, un nacimiento de carne. Nicodemo no tenía en mente un nacimiento espiritual. Y Jesús tiene que reorientarlo y decirle, no, Nicodemo, estamos hablando de cosas distintas. Yo estoy hablando de un nacimiento espiritual. Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el punto importante es el nacimiento en el Espíritu. Ese es el punto importante que Nicodemo tuvo que haber captado en el momento. En el momento él tuvo que haber captado lo que Jesús estaba refiriendo. Acompáñame un momento a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Este texto es famosísimo. Ezequiel capítulo 37. Hasta canciones se han hecho del tema. El valle de los huesos secos, ¿verdad? Dice que en el capítulo 37, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, sobre el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Donde hay huesos, ¿qué hay? Muerte. Muerte. Son restos muertos. Dice, me hizo pisar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, es decir, verdaderamente muertos. No hay esperanza para ello. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál es la respuesta racional a esa pregunta? No. ¿Cómo van a vivir? Véanlos, están secos de muertos. Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué respuesta más sabia? Porque el único que podría darle vida a esos huesos, ¿quién es? El Señor. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. La vida viene por medio del espíritu, la vida espiritual. Usted puede, por ejemplo, ver cuando el Señor hizo la creación y hizo al hombre. ¿Qué fue lo que hizo en el instante en el que Él le dio vida al hombre? Dice, sopló en él aliento de vida. La palabra aliento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, viento, aliento, y todas estas palabras tienen que ver con espíritu. Del espíritu viene la vida. Nicodemo tuvo que haber entendido estas referencias. Ahora, el texto dice, el que no naciere de agua y del espíritu. Hay algunos que se devuelven un poquito al capítulo 36, versículo 25, donde dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y algunos vinculan el término agua que se menciona aquí en Ezequiel con el término agua que se menciona en Juan capítulo 3, lo cual no está tan mal, realmente suena bastante lógico. Yo prefiero otra interpretación, y aquí me voy a meter en temas que tal vez no necesariamente deberían ser divisivos,
sino que podemos observar la Biblia desde algunos ángulos, ¿verdad? Yo prefería la interpretación de que nacimiento de agua se refiere al nacimiento físico, ¿verdad?, de la persona, porque eso era lo que estaba pensando Nicodemo, en un nacimiento de carne. Nicodemo inmediatamente que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, él dijo, ¿puedo entrar entonces en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dijo, no, nacimiento de agua es una cosa, pero nacimiento de espíritu es una cosa. Versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, algunos teólogos y en algunos comentarios bastante reconocidos, un teólogo llamado William MacDonald afirma que esto es una posición bastante seria en el círculo de los rabinos judíos. Al mencionar la frase nacer de agua, inmediatamente piensan en el nacimiento físico por el líquido amniótico de la mujer en el embarazo. Es una posición. Ahora, sea cual sea, el centro de este versículo no gira alrededor del agua. Ahora, este texto no está hablando del bautismo, ¿verdad? El contexto es bastante claro. No se ha mencionado bautismo en ningún versículo de acá, como para que alguien llegue y le engañe y le diga, el bautismo es necesario para la salvación, porque el que naciere de agua y del espíritu. No. El texto o está hablando de la purificación, según Ezequiel, o está hablando del nacimiento físico y corporal, pero el centro, el núcleo de esta oración es nacer del espíritu. Lo que es necesario para entrar al reino de Dios es nacer en el espíritu. Ahora, volvamos a esa imagen de los huesos secos. ¿Qué podían hacer ellos para tener vida? Nada. Por sí mismos. No había una capacidad en ellos de levantarse y caminar, porque estaban muertos. Esto es lo que Jesús le quiere decir a Nicodemo. Nicodemo, usted está haciendo muchas cosas en sus propias fuerzas. Usted está fingiendo una fe y usted está teniendo confianza en sus acciones religiosas, pero el hombre nada puede hacer por sí solo para entrar en el reino de Dios. Lo que se necesita es una obra del Espíritu. Qué diferente. Inmediatamente cancelamos la posibilidad de la salvación por las obras. Porque ¿qué puede hacer el hombre para agradar a Dios? Me imagino que en esta conversación Nicodemo está con sus ojos abiertos y con su boca abierta y diciendo, es muchísima la sabiduría que este hombre tiene. E inmediatamente en el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, usted es un principal de los fariseos. Usted debería saberse Ezequiel capítulo 36 y capítulo 37 de memoria. No se maraville de esto. Esto ya es una verdad, algo vieja. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. El viento sopla de donde quiere, versículo 8. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Ahí la palabra viento es la misma palabra espíritu, neuma, ¿verdad? La palabra donde vienen términos como neumonía, neumatología, neumático, todas estas palabras tienen que ver con aire, con viento. Es la misma palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo, del Espíritu. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. No hay una explicación racional de lo que sucede. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos entenderlo en nuestras propias capacidades, como no podemos entender de dónde viene el viento y hacia dónde va. No está en nuestras capacidades, no está en nuestros actos religiosos, no está en nuestra bondad, no está en cuánto ofrendamos, no está en cuánto oramos, no está en cuánto leemos, no está en cómo nos vestimos. No, entrar al reino de los cielos, lo que el Rey pide es nacer de nuevo y nada depende de nosotros. No depende absolutamente en ningún momento de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿y entonces cuál es la esperanza? Si yo no puedo hacer nada, bueno, más bien ese es el primer paso. La esperanza es que ese es el primer paso. Cuando yo reconozco que no puedo hacer nada, entonces el Señor me da la facultad de poder hacer algo. Repito, cuando yo reconozco que no puedo hacer nada, el Señor me da la facultad para poder hacer algo. ¿Cuál facultad? Creer. Cuando yo digo no puedo hacer nada, el Señor entonces me guía y me empuja a creer, que creer es aquello que debo hacer, es aquello que pide el Rey. No creer superficialmente, sino creer genuinamente. Si Jesús está hablando del reino de Dios, ¿quién es Jesús en ese reino? El Rey. Por tanto, creer implica entender que Jesús es Rey. ¿Le está viendo Nicodemo como Rey? No.
¿Cómo le mencionó? Rabí, maestro. Pero no le está viendo como rey. Jesús quiere que le vea como rey. Versículo 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? Nota cómo Jesús dice, usted es uno de los principales, usted es uno de los 70, de los 71 hombres más importantes y no sabe lo que le estoy diciendo. ¿Qué está haciendo Jesús con eso? Doblegando su orgullo. Nicodemo vino orgulloso, muy orgulloso, en el versículo 2 diciendo, ay, venga, amigo mío, Dios tiene que estar con usted para que usted haga todo lo que usted hace. Pero Jesús doblega ese orgullo religioso y le dice, alto ahí, usted es un principal de los judíos y no entiende el nuevo nacimiento. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí viene algo celestial. Nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este texto es importantísimo en el discurso de Jesús a Nicodemo. Aquí tenemos que entender esto desde una perspectiva judía. Cuando usted escucha Hijo de Hombre y piensa como un costarricense, como una persona del siglo XXI, usted puede interpretar en algún momento que este término es despectivo. No es un hijo de Dios, es un hijo de hombre. Les pregunto, ¿ese hombre está con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. ¿A qué creen ustedes que se refiere este título? Es algo mucho más que el hijo de un hombre común y corriente. Se lo demuestro. Acompáñenme a Daniel capítulo 7. Y veamos lo que pensaba un judío cuando escuchaba la frase hijo de hombre. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. La palabra cielo se repitió en ese versículo que acabamos de leer en Juan. Claro, varias veces. Dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué está diciendo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 13? Nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De nuevo, Nicodemo es un experto en el Antiguo Testamento y en su mente estaba Daniel 7. Y Jesús le está diciendo, yo soy ese rey cuyo reino permanecerá para siempre. No me vea como un maestro, véame como su rey. Y lo que el rey pide es que usted nazca de nuevo. Y usted nace de nuevo creyendo en mí, tal como yo soy. Ahora noten que en Daniel capítulo 7 se dice que el reino nunca pasará. Pero inmediatamente después, capítulo 3 de Juan, versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le está diciendo, yo soy el rey. Yo soy el rey que el libro de Daniel profetiza, pero al mismo tiempo le estoy diciendo que yo, siendo el rey, me voy a morir. Ahora, alguien diría, Henry, ¿de dónde saca esto? Porque aquí la palabra muerte no aparece. Bueno, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refiere Jesús con sea levantado?
La cruz es nuestra inmediata respuesta, pero la pregunta es: ¿y cómo lo respaldamos? ¿Cómo sabemos que Jesús está hablando de la cruz? Bueno, en primera instancia, antes de adelantarnos al tema de la cruz, vean que el Señor Jesús está citando un evento de la salida de Israel, ¿verdad? De Egipto. Un evento que está en Números capítulo 21. Y en este evento hubo pues una agonía en el pueblo, estaban sufriendo por las serpientes que los estaban mordiendo y le dijeron a Moisés: interceda por nosotros, pídale ayuda al Señor. El Señor le dijo a Moisés: en una vara va a ser la imagen de una serpiente y todas aquellas personas que están muriendo pongan sus ojos en esa serpiente que está en esa vara y serán sanados. Ahora, esa serpiente de ese desierto tenía una implicación en el Nuevo Testamento y representaba que las personas tenían que ver a Jesús siendo levantado para ser sanos de su pecado. Ahora, ¿cómo podemos concluir que ser levantado significa muerte? Juan capítulo 7, rápidamente. Acompáñenme a Juan capítulo 7. Aquí también me aprovecho para hacer una aclaración. ¿Verdad que en los evangelios leemos constantemente: los fariseos dijeron, y los fariseos hicieron, Bueno, si entendemos que dentro de los fariseos hay un grupo principal, al que llamamos Sanedrín, que son 70 personas, podríamos decir que esos 70 estaban constantemente en esas conversaciones que Jesús tenía con los fariseos, claro. Y de hecho aquí tenemos una evidencia. Vean, capítulo 7, versículo 45. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Les pregunto, ¿ahí estaba Nicodemo? Sí, él es de los principales de los fariseos. Dice: y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás alguno ha hablado como este hombre. Le querían traer para empezar a juzgarlo, pero los alguaciles dijeron: ¿cómo nosotros vamos a traerlo si este hombre está lleno de sabiduría? Se nos viene el pueblo encima. Versículo 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y en medio de esas conversaciones orgullosas y jactanciosas aparece la voz de un hombre llamado Nicodemo. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. O sea, ya queda bastante claro. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha dicho? Nicodemo había escuchado a Jesús, sí. Y ahora Nicodemo dice: fariseos, escúchenlo ustedes, porque yo lo escuché, ¿y cómo lo vamos a juzgar si primero no le oímos? Bueno, aquí Nicodemo ya está atravesando un poquito más esa vergüenza de la fe superficial y se está atreviendo a defender al Señor Jesús, aunque todavía no lo ha hecho radicalmente. Pero lo que les quiero ilustrar es que aquí está Nicodemo, y en capítulo 8, versículo 28, vean lo que dice. Les dijo pues Jesús, ¿a quiénes? A los fariseos, Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora, acude a los fariseos, se dirige a los fariseos. Lo que le había dicho a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. Ahora le está diciendo Nicodemo y los fariseos: ustedes son los que me van a levantar. Bueno, aquí todavía no aparece la palabra muerte, pero ya se entiende. Pero podemos seguir alimentando el contexto. Ahora acompáñenme al capítulo 12 de Juan, versículo 32. Voy a leer desde el versículo 31. Juan 12, 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Sigue diciendo, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así digo a vosotros: a donde yo estoy, vosotros no podéis. Perdón, es en el 13. Sí, no. Ya estaba yo confundido. Versículo 12, capítulo 12, versículo 32. Perdón, gracias por la aclaración. Capítulo 12, versículo 32.
Ahora sí, voy a leer desde el 31. Sí, 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. De nuevo, hay una referencia. Y vean el versículo 33 cómo lo explica. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Notan que el ser levantado entonces, ¿qué implica? Muerte. ¿Y muerte de qué tipo? Crucifixión. Y por último, capítulo 19, versículo 38. 19:38. ¿Quiénes iban a levantar a Jesús? Los fariseos. Y Jesús ya se los había dicho antes. Levantar a Jesús, ¿qué significaba? La muerte. ¿La muerte de qué tipo? Cruz. Y cuando Jesús fue crucificado, ¿qué ocurrió? Versículo 38, capítulo 19. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Jesús fue levantado y fue levantado por los fariseos, pero Nicodemo dijo, yo creo en él. Él es el rey. Y lo que hizo fue completamente opuesto a lo que había hecho en capítulo 3. En capítulo 3, por vergüenza, se había acercado de noche. En capítulo 19, ahora está en un sabbat, tocando un cuerpo muerto y llenándose de sangre. Él siendo fácilmente reconocido en el lugar porque es uno de los 71 hombres más importantes. ¿Me siguen, hermanos? ¿Ahí ven una fe radical en Nicodemo? Claro, ya no es el Nicodemo de capítulo 3. Ahora él está diciendo, no me importa lo que los demás piensen. Yo voy a ir y bajar a ese que fue levantado por nosotros, los fariseos. Volvamos a capítulo 3 para terminar. Versículo 13, da la imagen de un rey. Versículo 14, da la imagen de un rey muerto. O sea, levantado en una cruz. Pero, dice Jesús, tienen que creer en un rey que muere. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierde, tiene vida eterna. Y el que en él cree va a demostrarlo a través de una reacción radical. No se va a acercar de noche. Va a buscarlo como él merece ser buscado, como el rey. El rey pide nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento viene cuando creemos. Cuando creemos que él es el rey. Cuando ponemos nuestros ojos en él siendo crucificado con la esperanza de que él nos está dando sanidad, siendo levantado en ese madero, como esa serpiente fue levantada en el desierto. Un último texto que quiero que me acompañe. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Ya con esto voy terminando. Hay un detalle interesante que no quiero obviar. Cuando el libro de Números dice que la serpiente fue levantada, utiliza una palabra, la palabra para hablar de la vara donde se levantó. Y esa palabra en hebreo es la palabra nisi. Nisi. Bueno, esta pregunta yo creo que las mujeres me la van a responder así, ¿verdad? Pero si ustedes estuvieron en la serie del estudio de los nombres de Dios, ¿se recuerdan con qué nombre se asocia Nisi? ¿Con? Estandarte. Jehová Nisi. Entonces la palabra Nisi, en este caso Jehová Nisi, significa Jehová es mi estandarte. En el contexto de la serpiente siendo levantada en el desierto, esta serpiente es un estandarte. Es un estandarte que se está levantando. Es muy característico de un reino, ¿verdad? El hecho de que las personas que están orgullosos de ser su reino, ¿qué sostienen? El estandarte de su reino. Y ponen sus ojos en ese estandarte y ponen su confianza en ese estandarte.
Bueno, en Isaías capítulo 11 aparece la misma palabra, nisi. Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién es Isaí? El papá de David. O sea, que alguien del linaje de David va a aparecer. Dice, la cual está puesta por pendón. Esa es la palabra nisi, estandarte. Por pendón de los pueblos. Será buscada por las gentes y será habitación gloriosa. Y ahí está el Señor Jesús siendo el estandarte levantado. El mismo estandarte que fue la serpiente levantada en el desierto. Ahora Jesús es el estandarte levantado en la cruz. Y quienes abrazan ese estandarte están creyendo que Jesús es el Rey. Quienes abrazan ese estandarte están confesando que han nacido de nuevo. No basta solamente con creer superficialmente. Es necesario para entrar en ese reino ver ese estandarte con fe, con confianza y seguirlo. Seguirlo radicalmente, como lo hizo Nicodemo cuando Jesús murió. Él fue radical al seguir a Jesús. Tomó decisiones que podrían implicar el riesgo de su propia comodidad y de su propia vida, porque él sabía que era necesario tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Y hermanos, todo esto lo traemos a hoy. ¿Qué tiene que ver esto conmigo hoy? Bueno, en términos muy sencillos, de todas las enseñanzas doctrinales y teológicas que este texto nos pudo haber enseñado, el punto principal es el siguiente: para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo creyendo que Jesús es el Rey y que fue levantado para perdonar nuestros pecados. Mi pregunta es, ¿cree usted así en Jesús? ¿Ve usted a Jesús como un Rey o le ve solamente como un maestro? De eso, su conducta es un testimonio. Si usted le ve como rey o como maestro. Jesús no puede ser simple y sencillamente un maestro. Él tiene que ser lo más trascendental en su vida. Y usted tiene que estar dispuesto a asumir cualquier riesgo porque cree en Él. ¿Lo hace? ¿Está dispuesto a obedecerlo de manera radical? ¿O simple y sencillamente se satisface en venir y escuchar enseñanzas de la Biblia? Nicodemo estaba siendo satisfecho en una actitud moralista. Él no era una mala persona, era de los 70 más buenos de su nación. Pero, como dijo un predicador antiguo, Charles Spurgeon, el moralismo puede mantenerte lejos de una cárcel, pero no lejos del infierno. Pórtese bien y usted puede estar lejos de una prisión terrenal. Pero para entrar al reino de Dios se requiere mucho más que eso. Es necesario nacer de nuevo. Henry, pero estamos aquí un miércoles en la iglesia. ¿Por qué nos está predicando esto? Bueno, porque es lo que está en la palabra de Dios, primeramente. Y número 2, porque muchos de nosotros podríamos ser un Nicodemo. Y podríamos estar jactándonos de nuestros esfuerzos terrenales. Podríamos estar confiados en nuestra bondad. Podríamos estar confiados en nuestros hábitos religiosos. Y podríamos estar perdiéndonos el privilegio de entrar en el reino, jactándonos de nuestra propia moralidad. A ese tipo de personas el Señor Jesús les dice: yo soy Rey, crea en mí como tal. Vuélvame a ver sobre esa cruz, arrepiéntase de sus pecados, porque mi sacrificio fue un sacrificio por sus pecados. No base su confianza en su moralismo, como Nicodemo lo hizo. En algún momento Nicodemo tuvo que desprenderse de esas reglas rituales y un día sábado tuvo que tocar un cuerpo muerto, creyendo radicalmente que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué está haciendo usted radicalmente por Jesús? ¿Se satisface solamente en venir y escuchar? ¿Servir en un ministerio es suficiente? ¿Orar de manera rutinaria por sus alimentos, pareciendo ya una oración memorizada más que una oración genuina, es suficiente para su vida? Los mejores esfuerzos religiosos generan orgullo en su corazón.
Orgullo en el que usted se siente confiado de ser una persona más buena que su vecino. Ese tipo de personas no entran al reino. Y no estamos aquí para señalar quienes no entran al reino. Estamos aquí para ver nuestro corazón y decir, ¿seré yo uno de ellos? Y la pregunta es, ¿ya nació de nuevo? ¿Qué puede hacer? Bueno, Jesús lo dijo de una manera muy sencilla, nada. Usted no puede hacer nada. Pero ese es el primer paso. Reconozca que usted nada puede hacer, que usted es un hueso seco. Pero reconociendo eso, ahí es donde el Espíritu obra. Aléjese de cualquier pretensión de lograr en sus propias fuerzas entrar al reino. Reconozca que usted está muerto en sus delitos y pecados. Y la misericordia del Señor se manifiesta en el Espíritu Santo, en ese tipo de personas que se desprenden de su orgullo y dicen, nada puedo hacer para nacer de nuevo. Esas personas que vuelven a ver a Jesús crucificado por sus pecados. Esas personas que ven a Jesús siendo el Rey que viene del cielo. Esas personas que creen genuinamente en Jesús, el Espíritu Santo actúa en ellos, regenerándolos, dándoles nueva vida, poniendo carne y cartílagos en su cuerpo y levantándolos de la muerte para que sean hijos de Dios y para que tengan vida eterna. ¿Es usted uno de ellos? Despréndase de su orgullo, crea que Jesús es Rey, véalo en esa cruz muriendo por sus pecados. Y sígalo radicalmente. Nicodemo es un buen testimonio de eso. Muchos dicen creer en Jesús, pero Jesús no cree en muchos. Muchos se acercarán aquel día y dirán, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y Jesús les dirá, apartados de mí, no los conozco. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos. Vamos a terminar orando. Si alguien tiene convicción por su pecado y reconoce que necesita salvación, hable con Él. Él es suficientemente misericordioso para perdonarlo de sus pecados. En su misericordia Dios permitió que usted escuchara este mensaje y no es casualidad. Henry, pero ya soy salvo. ¿En qué me beneficia a mí? Bueno, sea radical en las expresiones de su salvación. Si usted ya ha nacido de nuevo, sea radical en la expresión de su fe. No venga Jesús de noche. Confiese que Jesús es el Señor en frente de todo el mundo. Que sus acciones sean un testimonio público que usted es un creyente. Pero si usted reconoce que no lo es, arrepiéntase, crea en Él. Él es Rey. Ponga sus ojos en el Jesús crucificado, pero que no quedó allí, que resucitó. Ponga sus ojos en Él y crea. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por un mensaje tan impactante como el que tú le diste a Nicodemo, a tal punto que progresivamente él fue cambiando a tal punto de expresar con su vida su genuina fe en ti, Señor. En algún momento él tenía una fe vacía, en algún momento él tenía confianza en su religión, pero tú destrozaste eso, doblegando su orgullo y haciéndole reconocer que era un hueso muerto, que necesitaba del Espíritu para ser regenerado. Ese Espíritu que solo viene cuando creemos en ti, Señor, cuando te vemos como el Rey. Padre, si hay alguien acá que tiene esta necesidad de acercarse y creer en ti, por favor guíalo a la salvación, al arrepentimiento y a la fe. Y si hay alguien acá que ya reconoce que ha nacido de nuevo, Señor, guíalo a una vida de manifestación radical de su fe y de su confianza en ti. No importa tanto lo que nosotros creamos que es necesario para entrar al reino, importa más lo que tú pides para entrar al reino. Y tú pides nacer de nuevo, creyendo que tú eres el Rey, creyendo, poniendo nuestros ojos en tu persona levantada en la cruz, cargando en tus espaldas el pecado de todos nosotros. Danos esa confianza, Señor. Ayúdanos a pensar más en lo celestial que en lo terrenal. Ayúdanos a ser radicales en la expresión de nuestra fe hacia ti, Señor.
a confesar con nuestra boca que tú eres el Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu mensaje. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino a ser hacedores. Y guíanos para que esta palabra sea útil en nuestros días y pueda ser aplicada el resto de la semana y el resto de nuestra vida, Señor. Como tu palabra merece ser aplicada por nosotros, no solamente escuchada, aplicada. Gracias, Señor. Ponemos el resto del culto de hoy en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.